Operación W. Bienvenidos, esto es Operación W con mi amiga Claudia Padilla. Un gustazo de estar aquí. Hoy tenemos un invitado de lujo. Un diputado local, ex senador, ex diputado federal, ex presidente municipal de Pénjamo. El hombre que más elecciones ha ganado para el PAN en Guanajuato. En el país. En el país, sí. Erandy Bermúdez, gracias. Sí, mi querido Erandy. Gracias, Wintilo. Gracias, Clau. Déjenme decirles por qué digo en el país. Yo no tenía el dato. Quien me pasa a mí el dato fue Juan Carlos Romero Hicks. Juan Carlos Romero Hicks me dice, ¿sabías que tú? No, le dije, no tenía el dato. Dice, y es que yo llevo la cuenta. O sea, tú llevas una elección más que yo ganada. Yo les digo, sí, pero también he perdido, ¿no? Una vez he perdido, pero bueno, yo les digo que para mí la enseñanza más grande fue cuando perdí. Esa fue para mí la enseñanza. En la elección del 2012-2015, presidente municipal, perdí la presidencia municipal la segunda vez con Jacobo Manríquez. Esa fue mi 537 votos, no se me olvida. 537 votos, pero para mí, créanme que esa fue la mejor enseñanza personal y profesional, el haber perdido esa elección, porque hay muchos temas alrededor. Había quien me decía, hay que impugnar. Teníamos muchos elementos para impugnar. Imagínate, 537 votos cuando había sacado un candidato 33,000, el otro 33,000, ¿no? Y el tercero, o sea, sí había elementos. Pero también yo llegué ese día a la conclusión de que no. Para mí no, estaba tan polarizado, ¿no? Que el impugnar era dividir más de lo que estaba. Y ahora sí, como dice una hermana de mi papá en paz descanse, mi tía Silvia, cuando dice, cuando más hambre tengo, pues repito apoyo y me la trago, ¿no? Y me la trago y así quedó, ¿no? Claro. Ahora, es muy complicado que alguien en los próximos años le empate o le gane a Erandy Bermúdez ese récord. Sería difícil, sí, claro. ¿O tú cómo ves? No, yo creo que sí. Yo creo que sí puede haber personas que puedan, y ojalá que lo haya, digo, porque al final yo en días pasados me decían de esta rumorología que decía que si te ibas a ir del PAN, digo, y vuelvo a lo mismo. Yo fui una de las que te preguntaba. Ajá. O sea, oye, ya te vas y ya no vas a estar ahí. Entonces, bueno, Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que es. Porque yo les decía, a ver, yo el pasado 6 de mayo cumplí 30 años de militante del PAN, ¿no? Yo les decía... ¿Cuántos años? 30 años de militante, tengo 49 de edad. ¿Desde qué edad empezaste? De los 18 años, es más, antes de los 18 años yo era dirigente juvenil del PAN en el municipio. Tú te acordarás, Wintilo. Hay una anécdota, déjame les platico, la voy a platicar y Wintilo... No, Wintilo fue candidato a diputado federal en la 57. Sí, en la 57, ¿Sí? 1997. Ajá, y luego fuimos compañeros en la 59, pero en la 57 no se me olvida porque mi familia de Pénjamo todavía ha sido priista toda la vida, ¿no? Digo, sus tías, una de ellas fue mi maestra todo el tiempo, la maestra Osbelia. Sí. Y entonces, antes el PRI en muchos municipios, en particular en Pénjamo, digo, el PRI era hegemónico, como llegó un momento a ser el PAN, o como en este momento es Morena en algunos lugares. Llegaba a que bastaba con que te sentaras en la casa de alguna familia, reunir los vecinos y ya. Okay. Entonces yo me acuerdo en esa elección, la del 97, sí fue la del 97, sí, que fue la 57 legislatura. Es la 57, luego fuimos en la 59. Y luego fuimos con la 59, yo en ese momento ya era juvenil, y entonces recuerdo que en esa elección, en la casa de mi familia materna, donde yo vivía ahí con mis abuelos, con mi abuelita Sara Campos y mi abuelo Pepe Méndez, en esa casa se estilaba que cada 3 años, cuando había una elección, hacer una cena o una comida para los candidatos. Que era una cena que te representaba por los asistentes, innumerables votos, ¿eh? Sí, era una cena donde invitabas a la familia tal, ¿no? Y esa noche, en esa ocasión, tocó la cena en mi casa. Yo andaba de campaña en el PAN, y entonces, pues, en mi casa estaban sentados a la mesa Wintilo Vega, estaba, si mal no recuerdo, para diputado local, iba Rubén García Farías. Rubén García Farías. A la local y a la presidencia municipal, Marcelino, si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? En la casa.
digo, no recuerdo bien del presidente si era Marcelino o no, pero el chiste es que estaban en la casa. Marcelino. Y entonces yo llego a la casa después de campaña, yo venía enfundado de mi camisa azul con el logotipo del PAN, ¿no? Y entonces, pues en la casa de mis abuelos maternos, el comedor estaba al frente, había un patio central, yo tenía que pasar forzosamente por ahí. Entonces cuando yo llego, una de mis tías, la mamá de Ramiro Luna, mi tía Leti, cuñada de Agustín Luna, me acuerdo que me ve a la entrada, entonces sale a la puerta y me para en la puerta y me dice, espérate, de buena manera, no. Y también le entiendo, ¿no? Y me dice mi tía Leti, espérame, déjame, te traigo una camisa para que puedas pasar. Así te lo juro, en mi casa. Sale mi abuela, para esto ya había muerto, para esto ya había fallecido mi mamá. Ajá. Y entonces yo vivía, mi hermano y yo vivíamos con mis abuelos maternos. Ajá. Y entonces, para esto mi abuelita Sara se para, ella se da cuenta. Ajá. Se para y me dice, estábamos mi tía y yo y iban a ir por la playera para ponérmela. Y entonces dice mi abuelita Sara, dice, ¿qué pasó? Y yo le dije a mi abuelita, no, nada, es que dice mi tía para una playera para poder pasar y digo, ¿no? Saludar, claro. Y mi abuelita dice, no, esta es tu casa y así te pasas. Así, ¿eh? No manches. ¿De veras? ¿Luego? Así me pasé. Digo, yo pasé por el comedor. Pasó y saludó. Ajá, sí, me fui a mi cuarto y no. Ojo, mi abuela no se regresa a la cena. ¿Se va contigo? Se queda conmigo hasta que se terminó la cena. Después hizo un relajo con mi abuelo y lo que quieran y guste, ¿no? Pero digo, es una de las anécdotas que tenemos con Wintilo, ¿no? Es una de las tantas anécdotas que tenemos con Wintilo. Entonces yo les decía, imagínate, yo tengo 30 años, yo les digo, yo llegué a este partido mucho, y lo voy a decir como es, de los advenerizos que hoy están al frente del partido, ¿no? O sea, verdad, yo conozco al PAN, de don Rosendo Rojo. Don Rosendo Rojo era un personaje en Pénjamo, como don Primo Méndez en San Francisco Rincón. Claro. Que había de haber sido 6, 7 veces candidato a la presidencia. Y a veces batallaba para completar la planilla, pero él hacía campaña. Mira. Y era un orador fogoso. Imagínate en ese entonces, sin dinero, pues él de su dinero hacía su campaña. Digo, no salía todos los días, y empezó a picar piedra. Y entonces, digo, yo vengo de ese tema, de ese entonces, de cuando nos tocaba pintar bardas, colgar gallardetes, todo esto, ¿no? Entonces, cuando alguien me preguntaba, no, hombre, yo llegué al PAN antes de los que muchos llegaron. O sea, tenemos que regresar a los orígenes. Eso es algo que yo coincido. El PAN tiene que llegar y regresar a sus orígenes. Y sus orígenes, alguien dice, tenemos que volver a pintar barda. No. Los orígenes del PAN lo decían muy bien nuestros fundadores, es formar conciencias ciudadanas. Claro. Y en la medida que formas conciencias ciudadanas, por añadidura ganas elecciones. Tu origen debe de ser regresar al contacto con la gente. Yo les decía, digo, y lo he criticado, que ahora para ser candidato, para ser basta con un celular, ¿no? Que te metes a la aplicación, dices, bueno, y la aplicación también me va a decir cómo tocar una puerta, también me va a decir cómo convencer a las personas, me va a decir y poder ver a los ojos si realmente me está diciendo la verdad o no. No, claro. O sea, caes a ese tipo de frivolidad. Digo, para muestra, ahí está cómo nos fue en Coahuila. Bueno, perdieron el registro. Digo, lo perdimos entre comillas, no lo hemos perdido porque fue elección de diputados, ¿no? Exacto. Perdimos prerrogativas, eso sí ya. Prerrogativas no vamos a tener, que eso y perder registro es lo mismo, coincido contigo. Pero además, la elección de Coahuila es una elección atípica nacionalmente. Exacto. Un partido con mínima existencia gana todo. Exacto. ¿Por qué lo ganó? Porque existe desde hace 30, 40 años una estructura que está semana a semana, día con día, atendida, afinada, y que ha trabajado. Y que no es el único estado que nunca ha gobernado otro partido. Y que nunca se ha alejado del manual. Es correcto. Nunca se han alejado del manual, ¿eh? Los liderazgos atienden por colonia. Sí, claro. Exacto. Por sección. Exacto. Y tienen, oye, aquí falta pavimentar una calle, aquí falta bachear, y ellos atienden. A mí el gobernador Riquelme, bueno, senador hoy, ¿Que fue mi compañero. La elección? Sí, claro. Fue compañero y te das cuenta que no se alejan del manual, o sea,
lo que yo les decía, regresar a los orígenes. Fíjense, alguien me decía en la Cámara de Diputados, es que Morena trae un montón de lana y con los programas va a ganar, etcétera, etcétera. Y yo les decía, acuérdense cómo nos fue con Zedillo. El PRI traía los tortibonos y traía tanto, y el PAN le pudo ganar, ¿no? Y luego Peña traía también un montón de lana y Andrés Manuel le pudo ganar. No. El PAN nunca ganó una elección regalando dinero. Nunca accedimos al poder ganando dinero. Les pongo el ejemplo. Yo cuando fui presidente municipal, tú lo sabes, pues traíamos una mano adelante y otra atrás en el tema del financiamiento. Exacto. No, era no salirte del manual, lo que dice Wintilo, el estar en contacto con la gente, atenderlos, estar ahí. Porque al final del día llega un momento en que el ciudadano entiende que esos apoyos sociales, las becas, esto, pues no es algo que esté dando el gobernador en turno, ¿no? Claro. Es algo que es un derecho que tienes y que es dinero del pueblo, ¿no? Aunque fíjate, Claudia, que yo creo que el volver a los orígenes del diputado Erandy Bermúdez lo hace pensando en la presidencia municipal de Pénjamo. Así es. Y yo creo que en este momento, y lo digo con mucho respeto, sí. Erandy, yo creo que tú no eres un asunto de si quieres o no. Yo creo que tú puedes ser una solución a un municipio que no lo gobierna ahorita el PAN, a un municipio que se fracturó la elección de la dirigencia municipal. Así es. Creo que mal operado por la dirigencia estatal, que dejó mucha gente no dolida, pero sí enojada, molesta. Y yo creo que en esas condiciones tú te llevas bien con todos. Mira, digo, te mentiría si te dijera que me voy bien con todos. No es que me lleve bien con todos, sino que soy crítico de aquellas personas que yo veo que le han hecho mucho daño al partido o al municipio. Eso sí te lo puedo decir. Y hay personas que en lo personal, digo, le han hecho un daño tanto al partido como al municipio. Y todo viene desde esta parte de el PAN, el convertirte en un afiliador masivo. El PAN nunca fue un partido de masas. Es que jamás. Eso iba. Jamás fuimos un partido de masas. A ver, éramos un partido de cuadros donde era 100. Cuando yo fui candidato en aquello entonces éramos 57 militantes. Uy. Y sacamos 34,000 votos. Sí, claro. Hoy somos 1,000 militantes y sacamos 12,000. Es que antes de que veamos eso, es que precisamente a mí me gustaría regresarme y es ¿qué tanto sí está perdiendo el PAN? Porque lo hemos platicado. Y es ¿qué tanto sí pueden llegar a ganar, si se puede decir así en cierta manera? Porque no solamente estarías tú, no solamente puedes luchar tú solo, pues necesitas un respaldo tanto del estatal como el municipal, como lo estamos diciendo, pero ¿qué tan fracturado puede estar ahorita el PAN? Digo, porque lo platicamos en su momento, es salida Alejandra, ¿no? Y todos dicen, bueno, o sea, que gracias, ¿no? Salen más y dicen, bueno, ¿no? Que, se va Martín López Camacho. Exacto, vámonos, ¿no? Se va Oliva. Y entonces, y de repente tenemos una dirigencia y dice, bueno, pues si se va Erandy, pues gracias, ¿no? O sea, gracias por participar y mañana te veremos. Esta dirigencia por eso se ha caracterizado. Exacto. Es la que más transfuga ha tenido. Exacto. Renuncias al partido. Sí, y tú dices algo, Claudia, a ver, te doy el contexto. Yo cuando fui diputado federal la primera vez, que fue en la 59, que fuimos compañeros Wintilo y yo, ojo, ese distrito no se ganaba. Yo fui candidato en esa ocasión porque nadie quería ser candidato. Uy. Porque se perdía el distrito. Y por una cantidad de votos. A ver, mi contrincante en ese entonces fue el Che Valver. Juan José Valver. Un gran amigo, un gran empresario. Pero a Juan José te le apareciste en la municipal. Sí, también. Sí. Pero Juan José, digo... Es como el arquitecto Abel ir en Irapuato con Ricardo Ortiz. Ándale. Claro. Y entonces, yo soy candidato la primera vez, no porque el PAN quisiera, ¿eh? No, a ver, a mí en ese entonces hasta Leonardo Magallón, en paz descanse, que era el secretario del partido, me pusieron todas las trabas para no ser el candidato, porque se iba a perder mil cosas. En ese entonces hasta el difunto Torres Origel, siendo secretario de gobierno con Juan Carlos, quien te puede dar cuenta de esto es el propio Juan Carlos Romero Hicks. Yo no era el candidato ni del estatal ni de nada, ¿no? Luego voy a la presidencia municipal, el candidato a gobernador era Juan Manuel Oliva.
Ojo, yo no era el candidato de Juan Manuel Oliva. En la interna no, el candidato de Juan Manuel Oliva era Miguel García Gómez. Uy. Y ganó la interna. Y luego voy a la Diputación Federal, Oliva gobernador, ya se había cerrado el registro, no se me olvida, ya se había cerrado el registro para candidatos, es más, ya había candidatos registrados a diputado federal, y todo sucede en una cena en Los Pinos. En ese entonces, en la 59 legislatura, Margarita Zavala había sido nuestra compañera, y Margarita Zavala, ya siendo esposa del presidente, cada diciembre organizaba una cena con los excompañeros de la 59 del PAN, en Los Pinos. Sin esposas ni esposo, nada más éramos nosotros, y a la cena siempre iba el presidente. No sé, en esa cena, recuerdo muy bien, fue en diciembre del 2008, ya se había abierto el registro para diputados locales, federales, y mi idea era terminar la alcaldía. En esa cena, el presidente de la República, el presidente Felipe, me acuerdo que llega en el Salón López Mateos, y me saluda, y con el presidente Calderón y yo, el presidente siempre me ha dicho cuasi paisano. Así es. Igual es de Michoacán, y yo al presidente yo lo conocía cuando él fue dirigente del PAN en Michoacán, porque él iba a la elección que de puro andino de pastor. A la gobernatura. Cuando te estoy hablando en el 97, yo era dirigente juvenil, y el presidente Calderón en ese entonces estaba en la dirigencia, y entonces recordarán, él de repente iba al cierre de campaña de La Piedad, de Puro Ándiro, de Numarán, y ahí yo lo conocía. Digo, en ese entonces ni él se hubiera imaginado ser presidente, ni yo diputado, ni mucho menos, y por eso nos conocíamos desde ese entonces. Y recuerdo que ese día el presidente me dice, me saluda, me dice cuasi paisano, ya le digo, señor presidente, me dice cuasi paisano, un favor, antes de que te vayas necesito que hables con Germán Martínez. Ok. Ah, cabrón. ¿Qué ¿También? Sí, ¿yo qué hice? Termina. ¿Qué cuentas, Tama? Sí, las cenas, porque en ese entonces, pues tú te recordarás, cuando estaba el presidente, todo el mundo sentado, ¿eh? Sí. Nadie se paraba. Entonces se va el presidente solamente cena. Era una forma política, sí, claro, de comportamiento. Claro. Fuera Donde Guanajuato, fuera. un municipio, pues tú fuiste presidente municipal. Y una comida donde estaba el presidente municipal, ninguno. Ni de la oposición se iban hasta que se retirara. Y era un tema de respeto a la investidura. De compartimiento. Sí, claro. Y entonces se va el presidente, se retira. Ahora los dejan solos. Sí. Ahora ya les vale. Y en ese momento veo a Germán, llego con Germán, y ya Germán había sido mi compañero. Germán en ese momento era dirigente nacional. Y le digo... Compañero en la 59. Y luego fue compañero en el Senado también. Y ya le digo a Germán, le digo, oye, el presidente me dijo que te había... Dijo, sí, necesitamos vernos mañana a las 10 en Los Pinos. Cuando todavía estaban Los Pinos como oficina. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, nada, más bien quiero ver un tema contigo. ¿Dónde nos vemos? Me dice, en la oficina de Rafa Jiménez. ¿Te acuerdas de Rafa Jiménez? De Arco. Sí. Va, pues yo a las 10 de la mañana llego a Los Pinos, llego a la oficina y me dice Germán y Rafa Jiménez, sacan las encuestas y me dice, oye, tú traes 82% de aceptación en tu municipio. ¿Qué has hecho en ese entonces? Yo con quien trabajé siempre es con Gisela Rubach del ITAM. Y Rafa Jiménez había sido mi maestro en el ITAM, en algunas materias, cuando yo hice la especialidad. Y me dice Rafa Jiménez, dice, ¿a poco sí siguieron como el método que traían con Gisela? Le dije, sí. Y ya me muestran las encuestas y me dice, Germán, dice, pues el presidente dice que vas de candidato a diputado federal. Y yo le dije, Germán, le dije, no puedo. Y no puedo porque no pedí licencia. Claro. Ya hay candidatos registrados. Dijo, a ver, tú vas a ir de candidato. Le dije, Germán, pero... pues tendrían que desistir todos. Manda la licencia por fax. En ese momento, Oliva no me dejará mentir, y sabe a Oliva que cuando le digo las cosas así son, le habla Germán Martínez a Oliva, siendo Oliva gobernador, y le dice, oye, el distrito 11, así, yo no hice nada, mágicamente uno de los candidatos renuncia, otro candidato renuncia, otro candidato renuncia, y se declara desierta la convención. Y lo que dice el reglamento del partido es que si se declara desierta, ahora designa. Sí, claro. Y esa forma fue, ojo, en contra de Oliva.
Oliva no quería que yo fuera el candidato a diputado federal en esa elección. Aunque después te apoyó. No, sí. Por eso estoy hablando de esos momentos. Sí, claro. ¿No? Ya después me apoyó y soy diputado federal en esa elección, ¿no? Entonces, alguien decía, la dirigencia, no, a ver, la dirigencia le puedes preguntar a Fernando Torres García, ¿no? Le puedes preguntar al propio Lalo Trujillo si yo era el candidato. Un día, no digo nombres, él sabe quién lo dijo. No, pues es que sí, Dino. Un día, uno de estos personajes que he mencionado ahorita dijo que le preguntaron que por qué no quería que yo fuera candidato. Y este personaje dijo, es que Andy no lo podemos controlar. Y ya se ya sabrán a qué se refieren con controlar, sí, claro, ¿no? Claro. Pero no mentía. No, a ver, no. No. A ver, yo al final me debo de los ciudadanos. Sí, claro. Y ellos controlar era... Sí. ¿No? O sea... El ayúdame con la estructura. O sea, no, espérate, no. Entiendan. ¿Y eso? ¿Dejarías tú al PAN? No lo dejaría. ¿Por qué? Digo, yo creo que el PAN lo más rico que tiene son sus principios, son sus estatutos. Te puedo poner el caso del PRI, Wintilo, y algún día lo platicamos contigo. Quien le ha hecho daño al PRI es la gente. Si tú ves los estatutos, claro, los reglamentos del PRI, los principios de doctrina del PRI, espérame, dime en dónde están mal, o dime en dónde no quieren que a los ciudadanos les vaya bien. No, perdón, pero yo que los he leído, tanto los del PRI como los del PAN, que los dos, yo no veo en dónde estén mal. Lo que hace mal a la sociedad somos las personas, claro, ¿no? Que era lo mismo que yo te estaba diciendo del PAN. O sea, tienen unos estatutos del PRI, a lo mejor Morena tendrá los mismos, ¿no? Uh-huh. Pero el PAN tiene sus estatutos que al final y al cabo están provocando esto que estamos platicando. Mira, precisamente. Pero, Clau, ¿cuántos militantes conoces tú del PAN que conozcan la declaración de principios, el programa de acción? No, claro. No. Bueno, Claudia. Y por ejemplo, ¿cuántos funcionarios conoces del gobierno del Estado que te puedan decir yo estoy en el gobierno del Estado porque estaba en el PAN o porque creo en el PAN? Más allá de la chamba. Miren, el PAN tiene 4 pilares, los 4 pilares del humanismo político. Respeto a la dignidad de la persona humana, y ahí me voy a detener. ¿Cómo que respeto a la dignidad de la persona humana si ya le estás diciendo que él, ¿qué crees? Si no votas por él, te corro. Exacto. A ver, ¿cómo? ¿Y entonces dónde está el respeto a la dignidad de la persona humana? Y me detengo en ese, no voy a decir los otros 3, pero me detengo en ese. Pues claro, o sea, nos salimos del cuadro, y entonces, antes en el PAN, a mí me tocó esa época, para yo poder ser militante de Acción Nacional, en aquel entonces, 3 personas militantes ya tenían que dar su aval. Si no, no. Claro, el PAN era cerrado, claro. El PAN se reservaba el derecho a admisión. Alguien podía decir bien o mal, no sé, pero al final ese era este tema que tanto se dice. El tema de vamos a buscar a las y los mejores, a formar conciencias ciudadanas. Claro. Para poder entrar al PAN yo tenía que pasar un curso de inducción, donde tenía que chutarme los principios del partido, donde tenía que chutarme los estatutos, donde tenía que, y así estar convencido o no. Digo, ahorita, perdón que te interrumpa, pero a ver, el hecho de que dejen precisamente a los que tienen un perfil como tú y que de repente salga la dirigencia y diga, a nosotros nos interesa que ya cualquier ciudadano pueda ser candidato. ¿Esta fórmula puede funcionar? Sí o no. Y digo, más allá porque hicieron una campaña que ya ibas a todos los municipios y decías, tú quieres ser candidato a algo, pues nada más tienes que ser guanajuatense y tienes que ser ciudadano. No nos importa tu militancia y ese tipo de cuestiones. Si lo ves del otro lado es, y los militantes y los que sí quieren, o si está bien dicho, digo, porque esa es mi pregunta, es si se pueden meter todos a ser, ciudadanos, yo soy ciudadano, quiero ser candidato a algo, ¿funcionaría esa fórmula? Yo creo que hay lugares donde puede funcionar, sin lugar a duda, y sobre todo lugares donde apenas el PAN está tratando de incidir o iniciar. Te voy a un caso, Tabasco. El PAN históricamente en Tabasco no tiene nada que hacer. Sí, claro. Entonces hay lugares donde sí. Pero aquí en Guanajuato.
Yo creo que puede haber lugares donde sí funcione. Yo no estoy no estoy en contra per se de eso. Lo que estoy en contra es de la ocurrencia. Claro. Eso sí estoy en contra. O sea, que ya son ocurrentes. Sí, que se te ocurra, agarra el celular y imagínate que de repente en León, ¿no? O en Irapuato, o en Celaya, o en otros municipios del estado donde el PAN ha gobernado varias veces y digas, los ciudadanos, y de repente se registraron 1,000 ciudadanos para querer ser candidatos a presidente o diputado, lo que quieras. Y de repente el estatal o el nacional le sale con que, ¿qué crees? Va a ser Claudia. ¿Qué crees que vas a hacer con los otros 999? ¿Qué crees que vas a hacer? Se te van a enojar. Exacto. A ver. No, era lo que te iba a decir, o sea, qué ingenuos. Es como luchar contra corriente. Pero ¿qué es más grave? Que se te sientan quienes creyeron en la posibilidad siendo ciudadanos, o que pongas un ciudadano y el militante diga, oye, tengo 20 años buscándola y ya me hiciste a un lado. Y es que lo mismo, perdón, y que es lo mismo que pasó con Itzel. ¿Sí? O sea, vamos a dejar a los panistas, ¿no? De un municipio, los dejamos al lado porque queremos meter Itzel, que ni siquiera sabía lo que era ser panista, ¿no? Y entonces los panistas dicen, ¿por qué me vas a dejar al lado? ¿No? O sea, que es como parte de todas las ocurrencias que están pasando. Que se vaya Martín López Camacho, que fue presidente municipal. Pero metemos a Itzel, ¿no? Pero además rompe un principio fundamental. Los partidos ofertan una forma y un modelo de gobierno. Exacto. Y el ciudadano a lo mejor no sabe ni de qué se trata el tema. Y luego los tienes que capacitar y hacer mucho para que puedan saber gobernar. Y más allá de ello, tienes que... La operación cicatriz ahora te sale más costosa que la elección. Y entonces en tu elección estás preocupado más por hacer la operación cicatriz que por ganar la elección. Y entonces... distrajiste tu tiempo en la operación cicatriz. Sí, claro. Y cuando ya llegó la elección, ya te agarraron con los dedos en la puerta y entonces, sorpresa, la perdiste. Creo que no dudo que el método pueda servir, no lo dudo. Yo creo que el tema o lo más preocupante son la serie de ocurrencias. Hoy se me ocurrió que me voy a salir a tocar puertas. No, perdón. Todo tiene un porqué. A ver, voy a tocar una puerta, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué tengo que salir a decir? ¿Salgo para convencer? Porque acuérdate, en las campañas políticas, a ver, Wintilo, tú eres experto. Hay momentos de salir y escuchar. Hay momentos de salir y conquistar. Hay momentos de salir y proponer. Claro. Perdón, no puedes, o sea, ¿vas a salir a qué? Además hay un sentimiento, el número uno de la percepción ciudadana no es el tema de la seguridad. No es el tema de la economía. Alguien que me escuche. Sí, claro. Ese es el uno, ¿eh? Y entonces empiezas a decir, es que voy a salir. Está bien. Qué bueno. Entonces, ¿sales para la foto o sales para convencer? Son cosas... Antes no había fotos, ¿Y cuál ciudadano va a entrarle al reto en un municipio donde la elección está cuesta arriba? Mira, antes no había fotos, antes no había redes sociales. Antes no había lo que hoy hay. Y hoy tal parece que toco 5 puertas y las subo a las redes. Como si hubieras tocado 500. Y creo que, mira, el otro día, si tú ves un estudio, y yo tengo un estudio muy interesante, las redes sociales, ¿qué tanto pueden influir o no en la decisión de un candidato? O más bien la decisión de un ciudadano para votar por un candidato. ¿Tú creyeras que sí? Al día de hoy las redes sociales no han podido sustituir el contacto visual y el contacto físico con el candidato.